Todas las decisiones nos llevan a lugares diferentes y las que he tomado últimamente me trajeron a esta nueva aventura llamada Primera Chamba. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás por aquí, me presento, soy Fer. Este canal tiene mucho tiempo que lo abrí y ha estado inactivo por varios meses. A veces pasan temporadas y no subo nada, pero creo que cada que voy subiendo literal es lo que estoy viviendo en el momento. Y ahora está a punto de cambiar un poco más el contenido porque estoy a nada de irme a vivir a Alemania. Voy a empezar una maestría, voy a vivir específicamente en Berlín. Entonces por aquí les estoy compartiendo como todo este proceso, todo este trayecto que apenas está empezando. Y la verdad es que estoy bastante emocionada pero bastante asustada, así que quiero que me acompañen a esta travesía. No sé si sepan, pero cuando te vas a estudiar un máster a Alemania te permite trabajar medio turno, lo cual representa 20 horas a la semana porque realmente les interesa que estés enfocado en tus estudios, pero también son conscientes que pues la estadía ahí no es tan barata, mucho menos cuando no te estás yendo como con una beca, un financiamiento. Y también pues si tus papás te están apoyando, te están manteniendo, pues mantener a alguien que va a vivir en euros con pesos sale mucho más caro todavía. Entonces amigos, tenemos que generar. Yo desde que empecé con todo este proyecto de irme a estudiar mi maestría a otro lado, la verdad es que he consumido un montón de videos y siento que son súper útiles. Entonces toda la ayuda que me han dado esos videos yo también se las quiero transmitir, y obviamente a la par que hago mi propia experiencia. Y mi plan al principio es llegar a Alemania y trabajar literal de lo que sea, o sea, de que de mesera, una cafetería, Starbucks, como sea, pero empezar a generar en lo que me voy relacionando un poquito y aprendiendo de cómo es el mercado laboral. Ese es el plan inicial y siempre supe que lo quiero compartir por aquí para que ustedes puedan ver en real, tal cual, una experiencia buscando trabajo de una mexicana ahí que no tiene ni idea, no hablo nada de alemán. Voy a aprender, pero literal el cómo es llegar desde inicios, y la verdad es que estoy bastante asustada, pero estoy bastante animada. Y lo que les quiero contar en este video es que yo hace como un mes y medio, estaba yo navegando en LinkedIn. Es algo que hago muy seguido para ver cómo está el mercado laboral y demás, y encontré como 5 ofertas de trabajo que era justamente part-time, o sea que era para estudiantes. Y dije, voy a aplicar, o sea, igualito no me van a llamar, pero yo voy a aplicar para ver qué rollo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que hoy, eso fue hace como un mes y medio, y hoy me levanté y vi un correo que yo dije, ¿qué es este correo? La verdad es que yo no tenía ni idea. Y el correo decía lo siguiente: Hi, recientemente te mandé un email donde vas a poder agendar una entrevista para el puesto de marketing que tú aplicaste con nosotros. Te mandé este correo antes de Navidad. Por favor, puedes checarlo para que puedas agendarlo antes posible. Y si no estás interesada, pues también dinos, ¿no? Y yo de que, ¿qué? O sea, hoy es 4 de enero. 4 de enero, y me fui rapidísimo a mi carpeta y afirmativamente el 19 de diciembre, casi 2 semanas después de que yo hice esa aplicación vía LinkedIn, ya había recibido un correo. Justamente el mismo día que me mandaron ese email, yo tuve mi cita en la embajada, entonces recibí muchos correos como de la embajada, entonces no sé si se me traspapeló, qué pasó. El caso es que yo no lo vi. Ay amigos, entonces enseguida le contesté y agendé. Entonces el video básicamente es porque oficialmente en 5 días voy a tener mi primera entrevista de trabajo, o sea, el primer filtro. Con todo esto obviamente me he informado y me he puesto a investigar, y sé que para empezar la dinámica de contratación es súper diferente. Y si yo soy 100% honesta, en toda mi vida, tengo 28 años, solamente he pasado por una entrevista de trabajo, y la verdad es que fue con alguien no conocida mía, pero teníamos conocidos en común, entonces fue como muy familiar, como muy de que hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Esto te puedo ofrecer, ¿tú qué traes a la mesa? Yo de que ok, pues yo sé hacer esto, ok, dale. Y eso fue todo. Entonces, si soy 100% honesta, como la experiencia más grande de trabajo viene de trabajar una como freelance o en mis propios proyectos como es este, y todo lo demás que sé como administrativo, operativo, de dirigir un equipo y demás, es porque he estado trabajando dentro del negocio familiar. Entonces eso me ha ayudado a tener experiencia en el lado laboral.
Sin embargo, no tengo la experiencia en el lado de aplicar un trabajo, de pasar los filtros. Yo creo que tiene mucho que ver, depende de tu giro, depende de tu trabajo, a qué estés aplicando, la manera en la que te van a reclutar. Y de lo que me he puesto a investigar, sé que llevan varios filtros y, por ejemplo, ellos justamente me mandaron como un correo mandándome un poquito la estructura de cómo va a ser la entrevista. Me van a hacer una entrevista de 30 minutos. Y por ejemplo, por lo que entiendo, yo pasé como el primer paso, que fue el hacer un CV, que es con lo que apliqué a través de LinkedIn. Y de ahí tiene aquí como los tips para la entrevista, que es el segundo filtro. Aquí hay otro que me imagino que es el tercer filtro, que son los exámenes psicométricos. Y de ahí para una presentación. He leído también muchísimo sobre que cuando vas en los últimos filtros te ponen como un tema en específico, una situación en específico, y tú la tienes que resolver y presentarlo ante pues la gente que va a ser tus futuros jefes, y ya de ahí viene como la decisión final. Entonces, al menos en lo que me mandaron ellos, esta es un poco la estructura del reclutamiento. Y bueno, aquí el primer paso es que ya tenemos acceso a una entrevista. Estoy nerviosa porque aparte de que no tengo la experiencia en la entrevista, pues también es en inglés. Es como mi primer contacto al primer trabajo o posible trabajo en inglés. Y yo creo que si fuera una entrevista en español, pues al menos es el idioma que domino. Entonces puedo hablar, puedo expresarme, puedo, según yo, como darle la vuelta a las cosas. Pero en inglés muy probablemente me cueste trabajo y obviamente eso me hace estar más nerviosa. Pero decidí que lo voy a ver como una perspectiva de que es muy probable, o sea, no es de ser pesimista, es ser como realista o como lo quieran ver. Muy probablemente no me van a dar ese trabajo, pero está padrísimo que yo ni siquiera he puesto un pie en Alemania aún y ya voy a tener el primer contacto con el mundo laboral y eso me parece súper bien. Yo creo y estoy como muy mentalizada a que probablemente voy a tener que pasar por muchos rechazos, y a mi herida del rechazo eso no le encanta, pero es parte de. Entonces, como que entre más entrevistas haga, o sea, yo estoy con esa mentalidad, entre más entrevistas haga, así no me den el trabajo, pues me van a ayudar a pulirme para que cuando yo llegue al puesto ideal, al trabajo que sí va a ser para mí, pues yo ya esté bien pulida y obviamente yo pueda dar lo mejor de mí, y al final es eso el paso que me va a hacer quedar en ese trabajo. Entonces por aquí les voy a ir contando. Por lo pronto les quería compartir esto, así que deseenme suerte y les iré contando cómo es el proceso, cómo me va, cómo me sentí, y obviamente ustedes me van a acompañar en toda esta travesía de encontrar trabajo en Alemania. Les mando un beso, gracias por ver, bye.